Me dijeron que tenemos que hacer concursos o cosas, interacciones para actuar con la comunidad. Y los que me conocen saben que no sabe las ganas que tengo de ponerme a inventar concursos ahora. Así que se me ocurrió esto. Les dejo este concurso a los recién llegados a este ciclo de polimatía para que sepan que acá nos tratamos el conocimiento con seriedad. Esto es serio, no es joda. Esto es historia, hay que tomárselo así, seriamente. Hoy vamos a hablar de los griegos, así que googleen estos filósofos griegos que son fundamentales. Paroxismo de Atenas, Elipsis de Mileto, Sífilis de Lea y Meandro de Alejandría. Googleá y después me contá. Chingüengüenza. Todo está inventado en este mundo. Siempre va a haber alguien que hizo algo parecido a lo que se hace ahora. Por lo tanto, el asunto no es si se hizo o no se hizo. Sin ánimo de andar copiando, si lo que haces tiene un espíritu genuino, es muy probable que mezclando cosas que ya se hicieron, se puedan hacer cosas nuevas que no se hicieron nunca. Para explicarte lo que te quiero decir, hoy te voy a hablar de la Odisea. ¿Qué tiene que ver? Se estrenó la película esta de Christopher Nolan y está en boca de mucha gente que si tiene rigor histórico o no, o si los protagonistas de un color o del otro, o si las historias que refiere son exactas o no son exactas, o se tomaron licencias poéticas cinematográficas hollywoodenses, y si se respeta la esencia del relato o no, y bla 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 bla. Para hacer por internet un descargo serio, una crítica aguda a Christopher Nolan y su última película Odisea, lo primero que tengo que decir es que la película no la vi. Ah, que está. No tuve tiempo todavía. ¿Qué querés? Son 3 horas de película. Me tengo que ir hasta el IMAX de la Villa de la Conchinchina, porque esa es la que hay que ver, la correcta. No pude todavía. Tengo 3 laburos, un pibe de 12 años. ¿Entendeme, Christopher Nolan? Porque sí, porque te voy a hablar a vos, Christopher Nolan. Que sé que mirá Polimatía. Te importa mucho mi devolución sobre tu obra. A vos te digo, Christopher, no te haga ver. No te mandé la parte. No te des color. ¿Con qué necesidad hacer una película entera con esa cámara IMAX que pesan como 70 kilos y quedan 8 en todo el mundo? Para verlo en una mega pantalla giganteca que es como 2 canchas de básquet, que para verla parece que está mirando un partido de tenis porque no te entra en los ojos. Tenés que hacer así. Tenés que ir mirando de un lado al otro, pero no te entra en la cabeza esa pantalla. Ya bastante tenés con los subtítulos, que además tenés que andar cogoteando para verle los Winnie a la historia porque se te escapan cosas. Déjate de joder. ¿De verdad era tan necesario? Hace mucho que no te miraba un corte de una peli del viejo Ford, John Ford, ¿te acordás? El de los Western. Mirá lo que es ese plano. Mirá esa monumentalidad, esa imponencia. Más que suficiente, más que contada esa majestuosidad en pantalla estándar. Los genios hacen eso. Esas imágenes gigantescas que el cine, el lenguaje audiovisual, sobre todo hollywoodense, ya no usa más. Porque ahora cada vez que te muestran un plano general de algo, te tienen que hacer esos viajes con un dron, ¿viste? Que baja un plano secuencia, se mete por entre la gente, pone en la cara de las personas, se te acerca, se te vuela, pasa por el mercado, van y vienen, que parece que te tomaste una pepa toda lisérgica. A veces menos es más. Dale, recuperemos el cine clásico, Chris, te lo digo con la mejor, porque sé que estás esperando mi devolución. Mira esos planos, mira ese resplandor gigantesco. Hay algo fundamental en lo que cuenta Christopher Nolan. Hay algo fundamental. Luz. A mí me encantan tus películas, Nolan. Las partes que se ven, me encantan. ¡Cortaste toda la luz! Yo no sé si te está gastando todo en CGI o en postproducción digital o en esas camarotas que usás, pero te está faltando presupuesto para unos tachos, loco. Unos buenos Fresneles de esos grandotes de 7000, esos Harry celeste de los viejos. Uno de esos para poner de fondo algo, ¿entendés? En algún galpón ahí en Hollywood tiene que haber, aunque sea de rezago, tiene que haber 2 o 3 más de eso por peli y te juro que estás 10 puntos, chabón. Y te la digo con la mejor, Chris, con la mejor, Noli, porque mirá que yo a vos te sigo desde la época en la que el cine me entusiasmaba, ¿me entendés? Imaginate, yo tenía pelo, ilusiones, de todo. Vos no eras así, vos cambiaste. En Memento se leían los tatuajes, las notas, se veía la cara del protagonista. Nos gustaba el cine, éramos felices, teníamos ilusiones y en tus películas entraba el sol por la ventana. Yo sé que a vos te gusta ese filtro medio cemento que usás, que es como una marca registrada tuya, está bien, es tu estilo, pero a veces te pasa de mambo. Yo estaba mirando Dunkerque y en un momento digo, en cuanto termine de atardecer en esta escena, yo ya no veo más nada, no sé quién está hablando.
Y esta todavía no la vi, te lo dije al principio, todavía no la vi. Pará, ya sé que estás tenso esperando mi devolución. Baja un cambio. La voy a ir a ver, sí, pero ya vi un avance con Matt Damon peleando contra unos gigantotes metálicos ahí en un bosque, que se ve que son como las 8:30 de la noche ya. Que se te pasó la hora mágica y te pusiste terco y quisiste seguir grabando. Unos rebotes, alguna cosita que ilumine un poco más, una cosita que... para ver quién es quién. Con la mejor, Chris, ya lo sabes. Así que bueno, eso por un lado, para el director. Bueno, te felicito. Ahora vamos a la historia que cuenta. Ya te dije que no la vi la película, pero pará, te apuesto a que cuando termine de ver este video vas a decir, mira, es la mejor crítica de la Odisea que vi y la mejor crítica a Christopher Nolan que vi en todo lo que se dijo. Vas a ver, te apuesto. Dicen que la versión de Christopher Nolan no se ajusta estrictamente a los hechos históricos acaecidos en la historia que relata Homero. En primer lugar, la Odisea es un clásico. Lo que a veces es más interesante de un clásico es ver una versión de eso, más que otra vez el recorrido que me cuente lo mismo exactamente igual como está en el libro. El Willy Wonka que escribe Roald Dahl no tiene la oscuridad que tiene el cine de Tim Burton. Es mucho más luminoso y alegre. Lo interesante de Roald Dahl y Tim Burton juntos es cuál es la versión que Tim Burton nos va a dar de ese texto de Roald Dahl. Lo que en las páginas de ese clásico no está es el estilo de quien lo está interpretando. ¿Voy a ir otra vez al cine a ver la Odisea? Sí. ¡La criatura estúpida! Ya la conozco, la Odisea. Ya la vi en cine también. Vi una versión con Hermana Sand y Isabella Rossellini. Después antes vi una versión de Kirk Douglas de hace 1000 años. Pero quiero ir a ver la versión de Nolan. ¿Por qué? Porque quiero ver su versión. ¿Qué cuenta él con su estilo? Sobre el lienzo genérico que otorga un clásico, ¿qué es lo que nos da el estilo de quien lo interpreta? ¡Buenardo! ¿Tiene exactitud y rigor histórico la película? No, ninguno. ¿Y vos cómo sabés si no la viste? Porque la versión de Homero ya no tiene rigor histórico. La versión de Homero ya es una versión. Una de las miles y miles y miles de versiones de esta historia mitológica y clásica de la Grecia antigua que se repartía por los pueblos mediante transmisión oral, por los aedos, por estos juglares que la iban contando de ciudad en ciudad, de polis en polis, recuperando los mitos de aquellos héroes de la antigüedad. Y era así como te digo porque la caída de Troya fue en medio del colapso de la Edad de Bronce, que fue un momento en el que reventó todo y se perdió la escritura, se perdió el desarrollo civilizatorio que se tenía hasta ese momento y todas estas historias fueron rescatadas por transmisión oral. La versión de Homero ni siquiera fue escrita por él, fue escrita por gente que lo escuchó a él, porque él no era un escritor, era un artista escénico, era performático, era un artista que recitaba, que declamaba sus textos, acompañado de una lira, de golpes, con un bastón, y además no podía escribir porque se presume que era ciego. Acá te dejo un capítulo en el que hablamos de eso. Y a eso agregale que nosotros lo vemos a la distancia y son todos griego antiguo, que están todos juntos, pero no. No, papi, no. Lo que Homero nos cuenta es una cosa que había pasado hacía 400 años. Historia que tenían 4 siglos que se habían pasado de boca en boca, ¿me entendés? Es como si yo ahora te cuento, no sé, la batalla de Lepanto. Acá te cuento la batalla de Lepanto. Pero imagínate que la batalla de Lepanto nos llegó a nosotros de boca en boca, de pueblo en pueblo, que fue relatando esto y nos fuimos pasando la historia, ¿viste? Y en un lugar le agregaban una cosa, en otro lugar le iban sacando la otra. Imagínate que después de 400 años contándonos esto de pueblo en pueblo, tuneándolo a la usanza de cada región. ¿Te parece bien? Más o menos. Al cabo de 4 siglos, la historia ya tiene a Jesucristo arriba del palo mayor, que saca una espada de fuego y guía a las tropas, el manto de la Virgen que ciega a los turcos, Juan de Austria que lo llevan a la victoria 7 querubines, Álvaro de Bazán abrazado a San Juan Bautista, y la mar en coche. Y la mar en coche, María del Carmen, y la mar en coche. Imagínate. La versión de Homero que se bajó a escrita fue rescatada después por historiadores, recopiladores, historiografistas, copistas, hasta llegar a la versión que recuperamos hoy en día. Si vamos a ponernos estrictos, el relato de Homero es en hexámetros dactílicos. Es decir, en versos, todo el relato es en rima, como el Martín Fierro, ponele. Así que si nos vamos a poner rigurosos desde lo histórico, ninguna versión que conocimos, o que vemos, o que leemos es exacta. Toma 2 son 4, la tierra es redonda, corta la bocha. Esa es otra de las razones por la que me parece que esta es una obra tan genial, tan nuestra, tan humana. ¿Por qué? Porque es un chisme legendario. Es el boca en boca más famoso de la historia. Todo en esta historia es un poco como, no sé cómo es, eso me contaron a mí. Te digo lo que yo averigüé, andás a ver. Está bien, pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero... Es cierto que en algunas cosas se podría tener un poquito más de rigor histórico, pero pará, ¿con qué necesidad? Era el final de la Edad de Bronce, ¿me entendés? ¿Vos sabés lo que era la metalurgia en esa época? Una chotada.
Estaba desarrollada para esa época, pero faltaba corregir un montón. ¿Vos viste una armadura auténtica de la guerra de Troya alguna vez? Es un bodoque infame. Es como el barril del Chavo, pero de bronce. Es como una mutación entre Iron Man y un Teletubby. Con unos cascos blancos con dientes de jabalí que eran como medio huevo duro. ¿Cómo hace para que eso quede épico y heroico? ¿Cómo hace para convencerlo a Matt Damon que se tiene que meter adentro de ese cacharro? Yo lo veo entrar a Matt Damon con eso puesto y me cago de risa. ¿Qué crees que te diga? Me rompe todos los estereotipos de lo que entendemos en esta época como un soldado griego antiguo, qué sé yo. Uno se imagina esos cascos más tipo los espartanos, como los que usaban en 300, como los que usaba Brad Pitt en Troya. Si nos ponemos en historia, esos cascos son medio de las guerras médicas, batalla de las Termópilas. La guerra de Troya pasó 700 años antes. Ese uniforme no tiene nada que ver, pero güey, una película. Ya sé que en términos históricos nada que ver, pero es una película. 700 años, imagínate algo que pasó hace 700 años, 1200 y pico. William Wallace y los escoceses. Imagínate, William Wallace en el 1200 y pico, en Escocia, entra a la escena, vestido, jean, zapatillita blanca, camisita leñadora, con un pulvercito a tabaca. Camisita escocesa, por supuesto. Pero es una película. Es para entretenernos. Anda a pedirle rigor histórico a la enciclopedia británica, no a Christopher Nolan. Yo voy al cine a ver una peli de Nolan para que él me haga ese cine hermoso y fantástico que hace, que a mí me gusta ver, la parte que se ven. Lo demás está muy oscuro, Noli. Vos no eras así, vos no eras así. Tenía filtros dorados, tiraba frente cruzado, usaba rebote. Te empezaste a poner careta cuando empezaste a usar los contra esos que marcaba siluetas solamente y te enamoraste de esa porquería. Ese filtro ceniza que usás todo el tiempo que parece que en todas las películas hay alerta de sudestada. Dejate joder. Perdón, me desubiqué, Chris. Noli, no te enojes, disculpa, me desubiqué. Pasa que esto a mí solía entusiasmarme, pero con la mejor, la mejor. Se me salta la chaveta, pero nada, todo bien, No, igual él no se enoja, se lo toma bien. Me quiere mucho. Me importa 3 carajos. Ahora, pará, después de toda esta zaraza, la Odisea, el relato, ¿tiene algo que aportar que sea verdad, que haya pasado de verdad? Sí. Un montón de cosas. Está todo un poquito mezclado, tenés paciencia. ¿A qué te levantás? ¿A dónde va? Pará, baja un cambio. Respira. En esta época de las redes no se puede, todo quiere pasar. Shh, pará, quédate quieto. Escuchen. En primer lugar, la Odisea fue durante muchos años un mito nada más, una cosa legendaria. Hasta que por allá, en 1870, un empresario y arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann descubre en la península de Anatolia, allá en Turquía, unas ruinas y se da cuenta que es Troya, la auténtica, the real one Troya. Y no solo descubre Troya, él y las investigaciones subsiguientes, sino que descubre que Troya no estuvo ahí 2 días. Va desenterrando y capa por capa se va dando cuenta que Troya estuvo ahí una cantidad tremenda de años y van desenterrando distintas capas que son distintas eras de las ciudades. Había 9 Troyas, una arriba de la otra. No puedo creer, es tremendo. Cuando van desenterrando, van encontrando y allá como por la Troya 7, que es la que corresponde a la época de la guerra de Troya, se dan cuenta que hay indicios de que sí, que esa ciudad fue arrasada, fue quemada, fue invadida, destruida, devastada abruptamente. ¡Oh! ¡Ya su madre! La guerra de Troya pasó de verdad. Hubo una Troya y hubo una guerra. Eso cambia todo, no es un relato fantástico nomás. Si la guerra esa fue verdad, entonces todos esos que combatieron en la guerra probablemente fueron personas que realmente existieron. No fueron solamente parte de un mito, fueron seres históricos, reales. Lo que también es peculiar en esta obra de Homero y en todo el ciclo troyano, todas las demás obras que relatan esto, la Ilíada y la Odisea, esto de la guerra de Troya, es que todos los que volvieron de Troya tardaron un montón en volver. Les costó un huevo y la mitad del otro regresar a su casa. Los que pudieron volver. Agamenón salió enseguida, que llevaron como botín cautiva Casandra, que era la princesa de Troya, que era la hermana de Héctor y de Paris, hija del rey Príamo, que tenía el don de la profecía, que ella sabía ver el futuro, pero que además tenía una maldición de Apolo que hacía que nadie le creyera. Nadie le creía a Casandra. Así que ni bien se subió al barco, Casandra empezó a decir: no van a liquidar, cuando lleguemos no van a liquidar, cuando lleguemos no van a liquidar, no van a liquidar. Y todo ahí: dale, pará, no te persigas. No te persiga, loco. No, es que no van a liquidar. Y llegaron y adivina qué pasó. Casandra tenía razón. Una remera que diga: Casandra tenía razón.
Ajax el menor naufragó en el camino y ni siquiera llegó a su casa. Menelao, rey de Esparta, tardó como 7-8 años en volver a Esparta con su recuperada reina Helena de Esparta. Eso era lo importante, recuperar a Helena, porque Menelao no era el rey de Esparta, era de Micenas. Se había casado con Helena, que era la heredera del reino de Esparta. La reina Pota era ella. Por eso todo este quilombo, si no la recuperaban a ella, Menelao no era nada rey de nada. Cuestión que la recupera y después zarpan y después los vientos los llevan, 8 años dando vuelta por Egipto y no sé cuánto, y la madre que lo parió. Me quiero ir a mi casa. El último en volver, Odiseo, que tardó una década dando vuelta por ahí. Pero si la península griega está al lado de la península de Anatolia, pero si hay que cruzar nomás, pero tanto te va a llevar. ¿Por qué dieron tanta vuelta? ¿Por qué le pasaron tantas cosas a todos? ¿Por qué si Odiseo tenía que hacer este camino, terminó haciendo este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me miraba a mí? ¿Qué me miraba a mí? ¿Yo cómo crees que sepa? Buah, pará, yo te cuento lo que a mí me contaron, yo lo sé. No termino más. Salimos entonces un poco, de la mitología de Pancracio, dios de la pitonga, y vamos a ver qué onda la historia posta. Esa misma época en la que termina este quilombo coincide con una época histórica cierta, real, que es el colapso de la Edad de Bronce y el comienzo de lo que se conoce en esa zona del mundo como la Edad Oscura. La época en la que muchas civilizaciones se recuerda que se fue toda la mierda. La debacle total. El mundo venía avanzando bien por su carril, desarrollo, comercio, evolución, intercambio internacional, progreso, riquezas, reinos. Hay recuperaciones arqueológicas, hay un naufragio que se encontró en la costa de Turquía de esa época en el que, claro, cuando vieron el barco y todo lo que tenía adentro, dijeron, la mierda, esto era muy grosso. Toneladas de cobre, lingote de estaño, barras de vidrio genérico para fundirlo y hacer cosas, vajillas de cerámica, huevo de avestruz, espadas traídas del centro de Europa, hasta un escarabajo de oro con la inscripción Nefertiti. Tomá, la aparición de ese naufragio y de varios otros indicios nos dice que el mundo venía bárbaro en eso, venía en un desarrollo, tenían sistemas de producción avanzados, estaba transitando tal vez como una primera globalización, conexiones con Oriente, salidas al Océano Atlántico, o sea, mucho desarrollo, de verdad. Está bien. Y un día, no te sé decir yo, asunto de que todo se fue al carajo. Pero al carajo en general, al unísono. Nos vamos al carajo coral. Colapsaron los griegos, los egipcios, los asirios. Los egipcios perdieron Canaán, perdieron un montón de territorio, te digo, mordieron Maquina un par de veces, no se fueron a la mierda de casualidad, sobrevivieron, pero estuvieron al borde. Los asirios tuvieron que desarmar todo su imperio y se quedaron solamente con como que cerraron todas las sucursales y quedaron con casa matriz. Y así de corrido, todas las civilizaciones de Europa, el levante mediterráneo, hasta la India, todo colapsó. Pero colapsó a nivel apocalipsis. Amigo. Las excavaciones arqueológicas demuestran que hay ciudades que se encontraron, que cayó gente ahí, fiambre, quedó ahí, y así como cayó, quedó. Pero no hubo gente que enterrara, funeral, nada. O sea, cayó ahí y quedó, y así quedó todo, como congelado en el tiempo. Ciudades abandonadas, destruidas, cataclismos, inundaciones, sequías, escasez de alimento, guerra y qué sé yo, y entre todas esas variables, los pueblos del mar. Que se decían los pueblos del mar, que tenemos noticias de ellos solo por algunos jeroglíficos egipcios que nos recuerdan que Ramsés II, gran líder egipcio, logró repeler a los pueblos del mar, que no sabemos bien quiénes eran. Se enfrió mucho esa zona, no fue una glaciación, pero fue como un enfriamiento muy grande del clima en ese momento, empezó a evaporarse menos agua del mar, empezó a haber menos régimen de lluvia, se achicaron las cosechas, empezó a haber escasez de alimentos. ¡Vamos, rajemos! Y parece que colapsó la Edad de Bronce, que se llamaba la Edad de Bronce porque veníamos del anterior, que era la Edad de Cobre. Ya había sido una evolución bastante grande para el ser humano porque habían empezado a tener fraguas y metalurgia y habían empezado a moldear ese cobre y todo, pero el cobre tenía un problema, era muy blandito. No podía hacer una armadura con eso, podía hacer un tarro de hojalata, pero ibas al frente con una espada de cobre y bueno, te podían dar, pero cuando volvía le tenía que hacer chapa y pintura porque estaba todo abollado eso. El tema es que así como se inventaba en la cocina, también se inventaba en la fragua, y así como mezclaba en la cacerola, iba inventando platos, así se mezclaba en el horno, ¿viste? Iba metiendo. Y a alguien se le ocurrió un día al cobre meterle un poco de estaño. Lo mezcló y de repente uno que era plateado con otro que era coloradito se juntaron, hicieron una cosa amarilla y salió el bronce. El bronce no sale así de la tierra, no hay mina de bronce. El bronce es una aleación. Tuviste que aprender cosas para llegar hasta el bronce. Desbloqueaste niveles. En el Age of Empires pasaste de etapa. Te evolucionó el centro cívico. Ese metal sí se podía usar para más cosas. Para armas, mejores herramientas. Se podía tecnologizar. Ahora, ¿cuál es el colmo de la edad de bronce? Que empiece a faltar bronce.
1 kilo. Minas de cobre encontraban, pero de estaño se hacía más jodido. El estaño venía de unas minas que había en lo que ahora es Afganistán, o de la península ibérica, que creo que había algunas minas de ahí, o de las Islas Británicas, que las Islas Británicas en ese momento era como el tercer cordón violento del conurbano de la humanidad. O sea, el flete para traer estaño desde allá ya era heavy, carito. Así que el kilo de estaño parece que estaba salado, y con estas rupturas de las líneas comerciales parece que se empezó a haber escasez. De eso y de todo en general. Muy poca plata. Así que parece que en medio de esta escasez generalizada de todo, empezó, por obligación, la primera campaña de reciclaje de la historia. Plan internacional, te afano el bronce. Es un quilombo esto, boludo. Así que llegaban estos pueblos del mar, saqueaban, se llevaban alimentos, bienes a tu hermana, y si había algún candelabro te lo manoteaban todo. Así que si querés exactitud histórica y rigor, perfeccionamiento de la cronología, todas las películas de la Grecia antigua que viste están mal. Todas esas películas que aparecen esas espadas brillantes, plateadas de acero inoxidable, símil pavonado, Stanley Steel, Norma Ira, ISO 9001, divino, son toda mentira. No había acero, ni siquiera había hierro. No lo conocían ni sabían trabajarlo. Era la edad de bronce. Eso era lo más duro que habían inventado. Es decir, si lo vamos a poner estricto, todas las espadas deberían ser doradas. Ah, qué estafa. Sí, historia antigua. Bienvenido al reino de las suposiciones. El recorrido de Odiseo. La tierra de los lotófagos, donde comieron la flor de loto y parece que no querían volver a su casa, estaban hechizados. Bueno, eso parece que fue como por el norte de África. La isla del dios Eolo, que le regala a él todo el bolsón con todos los vientos, que al final lo abren y lo llevan esos vientos para cualquier lado. Eso parece que fue en lo que ahora se conoce como las Islas Eólicas, enfrente de Sicilia. La entrada al inframundo tal vez fue por Nápoles, porque en ese momento había unas cadenas montañosas de volcanes que estaban muy activos, todas unas fumarolas ahí y mucho cielo negro, carbón, cuevas subterráneas, oscuridad. Puede ser que sea por ahí. Dicen. Si ustedes están esperando que llegue una respuesta. La isla de los cíclopes tal vez haya sido Sicilia. Porque en Sicilia, en la antigüedad, había elefantes. Que no sé cómo habría llegado desde África, pero había elefantes. Y parece que por estas cosas de las especies y los ecosistemas, los elefantes se fueron adaptando a la isla y se fueron achicando con los años. Así que había elefantes mini. Sí, es una rareza, pero había como un elefante enano. Un elefante que eran del tamaño de una vaquillona. ¡Posta! Esto no es mitología, esto posta pasó. Eventualmente esos elefantes de Sicilia se extinguieron y quedaron sus huesos por ahí. Entonces se especula, porque tampoco se sabe, se especula que viendo el cráneo de uno de estos elefantes con esa cavidad enorme en el medio donde va la trompa, claro, lo vieron y dijeron, esto es un cráneo gigantesco de un ser enorme que tiene un ojo solo. Así que tal vez podría ser por eso que en esa isla flasharon cíclope. Dicen. Anda a saber. Todo así, dicen. Más o menos. Así que pedirle rigor histórico a la Odisea es una pelotudez grande como la mismísima edad de bronce. Entonces, rescatemos lo que sirva y no sé qué, pero pedirle rigor histórico a la Odisea, vamos, somos grandes. Chicos, hay cíclopes en la historia. Circe transforma una tripulación de marinos en chancho. ¿Qué rigor histórico crees, Juan Carlos? Sentate, te va a dar acidez, te hace mal. Yo no entiendo esa mala sangre porque no se ajusta a la cronología histórica. Miran la Odisea y piden rigor histórico. Después miran Avatar, total normalidad, ¿eh? Entran tranquilamente en la convención de que Godzilla, un dinosaurio mutante radiactivo, invade Manhattan y no hay nada que discutir. Pero ven la Odisea, ay no, porque Odiseo no tiene el casco correcto. Pero será de Dios. No se puede ser más idiota, perdóneme. La humanidad se va a extinguir por pelotuda. Las redes sociales lo confirman. Tendríamos que habernos dado cuenta que algo se estaba pudriendo cuando inventamos la melamina y cuando nos convencieron que eso era lindo. Eso ya fue una bandera roja, no debimos dejarla pasar. Esta especie se va al carajo sola, no la empuja nadie, ¿eh? Por voluntad de pudrirla nomás. Bien al estilo Edad de Bronce, pero con Instagram. Entonces, eventos climáticos, guerras, erupciones, barcos llenos no solo de soldados, de familias enteras. Eran muy difíciles de repeler porque no querían solamente saquear, querían instalarse en algún lado porque venían de un lugar donde estaba todo más podrido que ahí. Imagínate Troya, que bien podría ser una conexión comercial con Oriente, que tiene un ejército que la ataca desde adelante, que está ahí 10 años, que eso de 10 años después dejó de ser un campamento y pasó a ser una estructura urbana, con abastecimiento, con proveedores, con familia, con gente que
se fue cruzando, juntando ahí, son parientes. ¿Y ahora a quién le compramos? ¿A quién le vendemos? A los troyanos no existen más, están arrasados. Más toda la gente que huye de Troya, más toda esa cantidad de soldados que quedan ahí pasan a ser mano de obra desocupada, es decir, mercenario. Ellos tan chicanero. Toda la familia que habrían tenido en el medio, más la gente con la que se acerenciaron y andás a ver, arrancaron a navegar a ver dónde había chamba. En medio de un contexto de escasez. Combo. Fatality. Empezaron a colapsar todas las organizaciones del palacio, las polis empezaron a ser insostenibles, las ciudades empezaron a quedar desabastecidas, empezaron a cortar las rutas de comercio, la gente empieza a huir del caos y los saqueos de las metrópolis. ¡Vamos, rajemos! Empieza a irse a la campiña, tener aunque sea un cacho de tierra donde sembrar su morrón y tener 2 chanchos. Hay ruinas en ciudades que se encontraron con las cosas cotidianas en uso. Estaban en plena labor cotidiana, doméstica, y de repente salieron rajando y dejaron todo así nomás como estaba. Se ve que las racias que pegaban eran tan grandes y habían debilitado tanto esas ciudades que en un momento rajaron y se fueron para siempre. Estructuras urbanas que quedaron así, no volvió a habitarlas nunca más nadie. Quedaron con restos del fuego en la hoguera y la cocina medio a hacer y los cubiertos arriba de la mesa, y eso lo fue tapando la tierra por años. ¿Cuántos de esos pueblos habría merodeando en el Mediterráneo? ¿Cuántos barcos se encontrarían, incluso queriendo sacarse lo que tuviera el otro? Como un Mad Max naval de la era antigua. La mayoría de los reyes griegos que volvieron a sus reinos fueron exiliados, desvividos, derrocados, echados. No solo echaban a los reyes, colapsaban los reinos. Justo en esa misma época en la que Odiseo intentaba volver a su casa. Andá a saber qué clase de vecindario picante era el Mediterráneo en ese momento. Y mirá que sería picante que fueron 10 años de secuestros, maldiciones, venganzas, trucos, charlas con los muertos, descensos al inframundo, llanto por oír que su vida ya es relato legendario de los Aedos y él todavía no pudo volver a casa. Recién después de todo eso, retornar, viejo y andrajoso, disfrazado por la mismísima diosa Atenea, que le da su apariencia de anciano mendicante. El primero al que se encuentra es a Eumeo, el que cuidaba a los chanchos, que lo ayuda desinteresadamente. No sabe que es Odiseo, pero lo ayuda porque es mandato de Zeus y por la proverbial hospitalidad de los griegos. El mandato de recibir al forastero y darle cobijo. ¡Claro que sí! Eumeo era un fiel servidor de los pocos que quedaban, que todavía esperaba a su rey que vuelva después de 20 años de vicisitudes en las que no mandó ni un telegrama, ni un mensajito llegando, yendo, ni un bancame que me atoré con el tránsito, nada, pero esperaban, seguían esperando. Aún te seguiremos recordando, no puedo hablar bien. A él le inventa toda una historia de que en realidad él es un guerrero que tomó Creta y que fue rey de Creta y que de ahí salió a tomar ciudades por Fenicia y por Egipto y que en Egipto fue derrotado y que fue tomado esclavo y que a muchos de sus soldados los ejecutaron pero a él le perdonaron la vida y que después logró escapar y luego de un montón de contratiempos llegó hasta Ítaca. La historia más real de toda la epopeya. Una historia que no incluye intervención de dioses, ni combate con seres mitológicos, ni encuentros con monstruos, ninfas, hechiceros, ni nada. Un relato que nombra ciudades que sí reconocemos que existen, territorios que sí hoy están ahí, que no hay islas legendarias ni nombres que no estén en la historia. El relato de los hechos más real que aparece en la Odisea es el que Odiseo inventa como una fantasía. ¡Qué crack eso! No sé si algo de eso tendría o no que ver con lo que le pasó a él, pero parece que resultaba verosímil porque sí tenía que ver con lo que pasaba en el Mediterráneo en ese momento. Cuestión que Eumeo empieza a ayudarlo mientras cuida a los chanchos y a este se suma Filetio, que era el otro que cuidaba las vacas, y salen los temas y entran en confianza y viste cómo es, la mentira tiene patas cortas. Así que en un momento el chabón tira la posta y dice, pará, ¡fua! Soy yo. ¡Oh, ya su madre! Y con esto sirviente arma el plan para entrar de incógnito al palacio, disfrazado de viejo linchera. Se mete como lo hace Odiseo, desde el fondo, sin llamar tanto la atención, escuchando las conversaciones, sin hacerse notar, sin ser el centro de nada todavía. Calculando, observando, monitoreando. Nadie lo reconoció, casi nadie. ¿Sabés quién lo reconoció? Su perro. Su viejo perro, Argos, supo al instante que era él. Viejísimo el perro, canoso, flaco, abandonado, tirado entre mugre en la calle a las entradas del palacio. Vio a ese viejo irreconocible, lo miró y movió la cola.
Levantó la cabeza con la fuercita que le quedaba. Miró al viejo ese, tan viejo como él, y supo quién era. No importaba los años, la cara, el tiempo, él supo todo. Y Odiseo también lo supo. Se acercó a acariciarlo, despacito a ese perro canoso y trémulo, olvidado por el mundo, y aún así esperando a su amo. Con la última fuerza que le quedaba, lo miró a su amo un segundo más. Se dejó acariciar una vez más y se fue. Fue leal hasta la vuelta. El leal Argos había concluido por fin su odisea. Y después, bueno, este viejo entra al palacio y vendrá Telémaco y los pretendientes y Penélope. No te voy a contar el final. No te quiero spoilear. No la vi la película, te digo, no sé cómo termina la película. No es necesario verla. Yo estoy haciendo una crítica especializada de internet. No es necesario ver la película para eso. Pero igual no te voy a andar contando el final de la Odisea, que se estrenó hace ¿cuánto? 3, 4 mil años. Esperemos un poco. 2, 3 mil años más. Así la gente se entera. Así estiramos la sorpresa, ¿viste? Oh, ¿qué pasará? ¡A lo que voy! Todo está inventado en este mundo. Siempre va a haber alguien que hizo algo parecido a lo que se está haciendo ahora. Por lo tanto, el asunto no es si se hizo o no se hizo. Sin ánimos de andar copiando, lo importante es cómo lo hacemos. Si lo que queremos construir tiene un espíritu genuino, mezclando cosas que ya se hicieron, podemos hacer cosas que no se hicieron nunca. Te la dejo. Ahora me voy porque me caen a cenar los mirmidones, que son como 1000. Voy a revolver un estofado de sirena que dejé ahí, viste, al mínimo, para que vaya tomando candor. Cualquier cosita vos me escribís acá abajo, que yo te dejo ahí la receta del estofado de sirena, paso por paso. Que te soplen los vientos del Mediterráneo, el Mistral, el Tramontana, el Levante, en ese orden. ¡Se memó!